Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo relacionado con el fascinante mundo de las celebridades, especialmente de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que ha estado generando muchísimo revuelo y que, la verdad, ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin, uno de nuestros galanes favoritos, y de algo que dijo sobre Hande Erçel, su expareja y compañera en tantas historias que nos han robado el corazón. El título ya les da una pista: Kerem Bürsin sorprende al hablar de Hande Erçel, su reacción. Prepárense, porque vamos a desgranar este notición, analizar cada palabra, indagar en las posibles motivaciones, y, por supuesto, especular un poquito, que para eso estamos aquí. Antes de sumergirnos de lleno en esta interesante noticia, les recuerdo lo importantísimo que es que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, analizando las noticias más jugosas y profundizando en los aspectos que realmente interesan a nuestra comunidad. Gracias de antemano por esa increíble comunidad que formamos juntos. Ahora sí, vamos al grano, a lo que nos trae hoy aquí. La noticia que ha sacudido las redes sociales y, sin duda, a los miles de fanáticos de esta pareja que, seamos sinceros, muchos aún esperamos que vuelvan, es una reciente declaración de Kerem Bürsin. Como todos ustedes saben, Kerem y Hande tuvieron una relación que acaparó titulares durante un buen tiempo, cautivando a millones de seguidores con su química arrolladora tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno para muchos, y cada fotografía, cada gesto, era analizado con lupa. Después de su sonada separación, ambos han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su vida personal, lo cual es completamente comprensible dado el nivel de escrutinio al que están sometidos. Sin embargo, en una reciente aparición pública, a Kerem se le preguntó directamente sobre Hande, y su respuesta, más que sus palabras en sí, ha sido interpretada de mil maneras, generando un mar de especulaciones y debates apasionados. ¿Qué dijo exactamente Kerem? ¿Cuál fue esa frase que encendió las redes? Según los informes de varios medios turcos y los fragmentos de vídeo que circulan incansablemente, Kerem se encontraba en un evento, probablemente una alfombra roja o una rueda de prensa con motivo de algún proyecto reciente. En medio del torbellino de preguntas de los periodistas, uno de ellos se acercó con la pregunta que todos, o al menos muchos, estábamos esperando escuchar. La pregunta, en esencia, giraba en torno a Hande Erçel, buscando obtener alguna declaración sobre su expareja. Podría haber sido algo como: ¿cómo ves a Hande? Han hablado recientemente, o quizás un más directo: ¿le deseas lo mejor en sus proyectos actuales? La reacción inicial de Kerem, ese instante antes de responder, fue lo que captó inmediatamente la atención. Se le notó un poco sorprendido, quizás no esperando la pregunta tan directa, o tal vez tocando un tema que, a pesar del tiempo, aún tiene un peso emocional. Hubo un breve momento de pausa, una ligera sonrisa que se dibujó en sus labios, una mirada pensativa que recorrió el espacio, y luego, la respuesta. Kerem, con su habitual carisma, esa elegancia innata que lo caracteriza y una voz que siempre transmite sinceridad, respondió algo así como: Hande es una persona maravillosa y una artista increíble. Le deseo todo el éxito del mundo en todo lo que emprende. Siempre la he admirado y siempre lo haré. Palabras aparentemente sencillas, sí, pero que en el contexto de su historia compartida, del intenso interés del público en su relación y de la expectación generada tras su ruptura, tienen un peso considerable y abren un abanico de interpretaciones. No se trató de una respuesta evasiva, de esas que buscan salir del paso sin decir nada. Tampoco fue una declaración efusiva de amor eterno o un anuncio de reconciliación, algo que seguramente muchos esperaban con ansias. Fue,
en cambio, una respuesta medurada, cuidadosa, respetuosa y, sobre todo, llena de aprecio sincero por la persona y la profesional que es Andercel. Ahora, profundicemos en esa sorpresa y la reacción que tanto revuelo han causado. La sorpresa no radicó tanto en el contenido de sus palabras, que fueron positivas y amables, sino en el hecho mismo de que se pronunciara al respecto. Después de tanto tiempo de silencio o de respuestas muy genéricas sobre su vida privada y su relación con Ande, cualquier mención, por mínima que fuera, genera un eco gigante en el universo de las redes sociales. La reacción de Kerem, esa pequeña pausa, esa mirada, sugiere que, si bien está más que acostumbrado a las preguntas de la prensa, esta en particular, sobre Ande, tocaba una fibra sensible, un recuerdo, una conexión que aún guarda un lugar especial en su memoria y en su corazón. No fue una incomodidad palpable, no se le notó nervioso o molesto, sino más bien un reconocimiento del momento, de la persona de la que se hablaba, y de la historia que comparten. Fue una reacción auténtica, una que conecta con la humanidad detrás de las estrellas. Muchos fanáticos y analistas de la prensa rosa interpretaron esta respuesta como una señal inequívoca de madurez y respeto. Después de una relación que tuvo tanta exposición mediática, que fue tan comentada y analizada por millones de personas, es un acto de clase, de verdadera nobleza, el poder hablar de una expareja con admiración y buenos deseos. Kerem demostró que, independientemente de si sus caminos amorosos se separaron, el respeto por Ande como artista y como ser humano permanece intacto. Y eso, queridos amigos, es algo que siempre debemos aplaudir y valorar en un mundo a menudo lleno de rencores y malentendidos. Pero, ¿qué hay de la reacción de Ande a estas amables palabras de Kerem? Bueno, hasta el momento de grabar este vídeo, Andercel no se ha pronunciado directamente sobre las declaraciones de su expareja. Y sinceramente, no creo que lo haga, al menos no de forma pública. Ande, al igual que Kerem, ha demostrado ser una persona reservada y muy profesional en lo que respecta a su vida privada. Ella sabe perfectamente que cualquier declaración suya, por mínima que sea, sería analizada hasta el último detalle por la prensa y los fanáticos, y probablemente prefiere mantener ese espacio íntimo para ella y su entorno cercano. Sin embargo, podemos imaginar su reacción interna, esa que solo ella conoce. Quizás una leve sonrisa al ver que Kerem habla de ella con tanto aprecio y respeto. Tal vez un sentimiento de gratitud por sus amables palabras, un reconocimiento a la buena persona que él es. O quizás, simplemente, seguirá adelante con sus proyectos, enfocada en su carrera, feliz de saber que su expareja la valora y le desea lo mejor. La discreción es una de sus grandes virtudes. Lo que sí es cierto es que estas declaraciones, por muy sencillas que parezcan, avivan la llama de los fanáticos que todavía sueñan con una reconciliación, que se aferran a la esperanza de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales se inundaron de comentarios instantáneamente: Kerem todavía la quiere, qué bonito que se deseen lo mejor, son un equipo, ojalá vuelvan, hacen una pareja perfecta, la mejor pareja de Turquía. Y es totalmente natural que los fans expresen estos deseos, especialmente cuando han sido testigos de una conexión tan fuerte, de una química tan evidente entre dos personas que admiraron y apoyaron en su momento. Entendemos esa nostalgia, esa añoranza por verlos unidos de nuevo. Es importante recordar, sin embargo, que si bien nosotros como espectadores disfrutamos de sus historias en pantalla, de la magia que crearon juntos y de la química que proyectan, ellos son personas reales con vidas complejas, con sentimientos y decisiones propias. La separación de Kerem y Ande fue un hecho, una decisión que tomaron en su momento, y aunque a muchos nos dé nostalgia o nos gustaría que fuera de otra manera, debemos respetar sus decisiones individuales y desearles felicidad en sus caminos separados. Dicho esto, seamos honestos, ¿quién no se emociona un poquito? ¿Quién no siente una punzada de alegría al escuchar a Kerem hablar de Ande con tanta admiración y respeto? Es un recordatorio hermoso de lo especial que fue su relación, de la conexión genuina que compartieron, y de la buena relación que,
a pesar de todo, parece haber quedado entre ellos. Analicemos más a fondo las implicaciones de estas palabras, yendo más allá de la simple noticia. En un mundo donde las rupturas a menudo se tiñen de resentimiento, de comentarios negativos o de un silencio incómodo y prolongado, la actitud de Kerem es un soplo de aire fresco, un ejemplo a seguir. Demuestra que es posible separar lo personal de lo profesional, que el aprecio mutuo y el respeto pueden perdurar incluso después del fin de una relación romántica. Esto no solo habla bien de Kerem como persona, de su calidad humana y de su inteligencia emocional, sino que también refleja, de alguna manera, la calidad de la relación que compartieron. Una relación donde, al parecer, primó el respeto, la admiración y el cariño genuino, valores que trascienden el tiempo y las circunstancias. Además, estas declaraciones podrían tener un impacto sutil pero significativo en sus futuras colaboraciones profesionales. Si bien actualmente no hay proyectos confirmados que los reúnan en pantalla, nunca se sabe qué depara el futuro. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y si ellos son capaces de trabajar juntos de manera profesional, respetuosa y amigable, ¿quién sabe qué maravillas nos deparará el futuro? La admiración mutua que Kerem expresa podría ser una señal de que las puertas para futuras colaboraciones artísticas estarían abiertas, algo que sin duda muchos fanáticos celebrarían con euforia. Imaginen la expectativa, la magia que volverían a crear juntos. Pensemos también en la presión mediática constante a la que están sometidos. Tanto Kerem como Hande son figuras públicas de gran relevancia en Turquía y a nivel internacional. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que se publica, es escrutada al milímetro por la prensa y los fanáticos. En este contexto tan demandante, la forma en que Kerem manejó la pregunta sobre Hande fue ejemplar. No se dejó presionar, no dio pie a rumores infundados o especulaciones amarillistas, y respondió con honestidad, respeto y una elegancia admirable. Esa es una habilidad muy valiosa para cualquier persona expuesta al ojo público, una que demuestra control, madurez y profesionalismo. Y volviendo a la reacción de Hande, aunque no haya habido una respuesta pública y seguramente no la habrá, es muy probable que ella esté al tanto de las declaraciones de Kerem. Las noticias vuelan, y sus círculos cercanos probablemente se lo habrán comentado. Y si lo está, es casi seguro que se siente halagada. Es natural sentirse bien cuando alguien a quien alguna vez amaste, con quien compartiste momentos importantes, habla de ti con elogios, con admiración y con tan buenos deseos. Podría ser un dulce recordatorio de los buenos tiempos, de la conexión especial que compartieron, y de la persona valiosa que él siempre vio en ella, tanto como mujer como profesional. En definitiva, lo que Kerem Bürsin dijo sobre Hande Erçel no fue una bomba nuclear de revelaciones, sino más bien una confirmación suave y elegante de un aprecio que parece haber trascendido su relación amorosa. Fue una muestra de madurez, de respeto profesional y personal, y de la admiración sincera que siente por la artista y la persona que es Hande. Y aunque algunos esperaran un drama mayor, un conflicto o una declaración explosiva, lo que obtuvimos fue un momento de calma, de respeto mutuo y de reconocimiento de los aspectos positivos de una relación pasada, algo que, en mi humilde opinión, es mucho más valioso y edificante. Así que, para resumir este apasionante tema que ha dado tanto de qué hablar, Kerem Bürsin fue sorprendido en un evento con una pregunta sobre Hande Erçel, y su reacción fue una respuesta mesurada, reflexiva y llena de admiración. Dijo que Hande es una persona maravillosa y un artista increíble, y que siempre le deseará lo mejor en todos sus proyectos. Esta declaración, aunque positiva, ha generado revuelo, aplausos por su madurez, por supuesto, innumerables especulaciones entre los fanáticos que anhelan una reconciliación. La actitud de Kerem ha sido vista mayoritariamente como un acto de clase, de madurez y de respeto genuino, y aunque Hande no ha respondido públicamente, es muy probable que se sienta halagada por sus amables palabras. Y hasta aquí llegamos con esta interesante noticia que ha dado para mucho análisis.
Espero de verdad que hayan disfrutado de este desglose tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes estos momentos del fascinante mundo de las celebridades, analizar cada detalle y tratar de entender las motivaciones detrás de cada declaración. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo, por su atención, sobre todo, por su apoyo constante. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, la energía que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Creen que es una señal de que aún hay cariño y respeto mutuo? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en un proyecto? ¿Qué opinan de la discreción de Hande? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes, nuestra increíble comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y nuestro análisis, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, mucho más entretenimiento. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.